La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bienvenidos al espacio donde conoceremos la historia a través de las vivencias de los protagonistas. Un espacio abierto donde el diálogo y el intercambio de ideas nos llevan a estar en contacto con nuestro presente. Guillermo Torres Quirós nos invita durante los siguientes 60 minutos a conocer a los personajes clave en la construcción del futuro del país. La entrevista en Más Radio La Paz. Comenzamos. El día de hoy tenemos un invitado muy particular. Nació un 13 de diciembre de 1950, es bastante guadalupano porque aparte vivía cerca precisamente de la Basílica de Guadalupe, pero aparte un hombre de convicción que pues inició sus estudios en ingeniería, incluso hasta llegó a estudiar un poquito periodismo y terminó siendo abogado, aunque se ha dedicado sin duda a la calidad y también, hay que decirlo, al activismo en la construcción del bien común. Hoy con nosotros está Francisco Javier González Garza. Mi estimado Paco, bienvenido a este espacio. Guillermo, muchas gracias. Fíjate que, además de agradecerte esto, me parece que este espacio, por la óptica que ustedes tienen en la radio, me parece fundamental, porque todo es muy completo. La paz me parece algo ahorita importante, pero el diálogo, el análisis, también un poquito compartir en ese diálogo ciertas experiencias y aprendizajes, pero sobre todo me gusta mucho que se hable del presente y del futuro inmediato, que es lo que sí podemos construir. Guillermo, muchas gracias. No, gracias Paco. Bueno, pues un poco para arrancar, pues vamos a platicar un poco de tu vida y de lo que has hecho. Sé que pues tu papá Héctor González Hernández y tu mamá Alicia Garza Ruiz Esparza, ya ellos ya en otro momento, ¿verdad?, de la vida tuvieron 11 hermanos, ustedes 11 hijos. Sí, fíjate que en realidad nacieron 12, una pequeñita casi murió de pulmonía al instante casi de que nació, ¿no? Pero cuenta también porque es una vida. Pero 11 hermanos y mis papás casados muy jóvenes, mi papá de 21 años y mi mamá de 17, podríamos decir que como incluso acostumbrada hace tiempo, se casaban muy enamorados, muy rápido, ¿no? No es que llevaran prisa, pero así era. Y sobre todo venimos de una familia por parte de mi papá amplia, grande, es una tradición. Ellos venían de la zona del Bajío, fundamentalmente de la zona de Guanajuato, y mi mamá nacida en México, pero con papás de Nuevo León, familia más corta. Pero fuimos exactamente, ¿no? Vivos, activos, 11 hermanos, de los cuales pues recientemente han fallecido 2. O sea que estamos 9 hermanos todavía vigentes. Oye, y entiendo que tienes sangre cristera, que tu familia del lado paterna tuvo algo que ver con la guerra cristera, ¿es cierto eso? Sí, mira, sobre todo porque yo pienso por 2 cosas, ¿no? Por la zona y por las convicciones. Te quiero decir que mi papá y mi mamá eran fundamentalmente marianos. Esto nos marcó mucho. Y también dentro de esa corriente, la Virgen del Perpetuo Socorro, todavía me acuerdo muy bien, y del Sagrado Corazón. Eran una familia en ese sentido bien, pero por parte de la familia de León, en esa zona que se desarrolló parte de la Guerra Cristera, tenemos antecedentes. De hecho, tenemos un asunto muy interesante. Un primo nuestro, en una ocasión, exactamente en Semana Santa, el viernes de Semana Santa, apareció en Guanajuato, y esto no les digo que tenga muchos años, yo creo que tendrá por lo menos unos 30 años, amaneció crucificado en un cerro. Y esto me llama mucho la atención, pero son resquicios de todo este tema, y sobre todo de estas todavía agrupaciones de sectas, ¿no? Pero diríamos que la familia, parte de la familia nuestra, viene de la origen cristero.
cristero, y incluso un hermano mío ahorita está al frente allá en León de una agrupación todavía que trae esta ola de los cristeros. Ujú. Sí, 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 lo digo porque estamos prácticamente ya a iniciar los festejos por los 100 años de los arranques de la Guerra Cristera, el centenario de la Guerra Cristera de que arrancó. Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia, Paco? Pues imagino muchos hermanos, ha sido muy alegre la vida. Mira, es una experiencia fabulosa. Nosotros convivimos poco a poco, es decir, primero éramos, que yo tenía conciencia, cuatro, luego cinco, y bueno, acabamos 11. Y conforme va pasando la vida, son de estas dinámicas familiares donde los más grandes se van haciendo cargo de los más pequeños. Es decir, a mí me tocó cuidar a los más pequeños, yo soy el tercero de los hijos, y me acuerdo muy bien que me tocaba eso, ayudar a tal cual, a cambiar a mis hermanos más chicos, después llevarlos al kinder, y luego me hice un poco en algún momento cargo de las disciplinas familiares. Entonces, ese es un asunto así. La familia siempre muy bien, yo te diría que tenemos una familia muy alegre. Incluso por parte de mis papás eran como muy bohemios. Mis primos, tengo un primo muy simpático que es ahorita actor, es muy bueno, es Teo González, que Ujú. tiene una capacidad histriónica y de memoria muy simpático, un muy buen hombre. Pero toda la familia era eso, ¿no? Era cantar, era reunirnos, era una vida familiar. Y luego nosotros, en transcurso del tiempo, fuimos teniendo dificultades económicas. No es fácil sostener una Ujú. familia tan grande. Y cuando vinieron las dificultades económicas, entonces tías nuestras empezaron a ayudarnos y nos orientaron, y las mujeres empezaron a estar internas en Tlalpan con la Divina Infantita, dos de mis hermanas, y nosotros, mis hermanos, empezamos a entrar al coro de infantes de la Basílica de Guadalupe. Y esto para tanto ellas, para nosotros, que esta es una tradición en mi familia, o fue, varios de ellos, creo que cinco de mis hermanos estuvieron en el coro de infantes de la Basílica, es un internado de tiempo completo. Pero yo te diría que es una alegría que no, la gente no sabe qué tanto es. De chico tú vas teniendo cosas más allá de lo que tú piensas y sabes, y te van cayendo pues, bendiciones, ¿eh? Para nosotros el internado fue una bendición, hubo mucho compañerismo, mucho aprendizaje. Era un internado que vivíamos con los hermanos lasallistas, ahí vivían Ujú. los hermanos lasallistas, que hicieron un colegio también. Y convivir con ellos era un asunto que te vuelve un hábito impresionante, ¿no? Porque ellos se levantaban 4:30 de la mañana, nosotros a las 5:30, pero desde las 5:30 era un ejercicio, ¿qué te diré?, educativo, sobre todo del carácter permanente. A las 5:30 teníamos que subir por una cuerda para bajar una ficha, o sea, de estas cuerdas que vas subiendo a mano, y Ujú. bajamos una ficha, tenías que correr a otra cuerda, subir y poner tu ficha, de ahí correr a bañarte, que en general era agua tibia o fría, y desde ahí empezar a ayudar a la colita. Y fue una bendición terrible, y a mí me marcó para toda la vida, creo que a mis hermanos, estar en la Basílica de Guadalupe. Es una experiencia muy grande, no solamente por las misas diario, que eran muchas misas, sino porque vas entrando a a estos mensajes de la basílica. Nos tocaron verdaderos sacerdotes y obispos que predicaban extraordinariamente. Veías la gente, la devoción de la gente. Siempre que íbamos, había gente que venía de rodillas a la basílica. Era muy común. Pero nuestra vida de infante era muy, muy bonita, realmente muy agraciada. Hay gente que ha estado en internados y se queja de todo, y nosotros al revés. Le damos gracias a Dios porque fue feliz, todavía conservo amigos de toda la vida, y le tengo un ambiente así, ¿no? De mucho aprendizaje, de mucha formación del carácter, pero también de mucha alegría, y sobre todo una convicción de haber vivido bajo el manto de la basílica. Entonces, yo diría que eso marcó mi infancia. Sin duda, entonces fuiste de los coloraditos y por lo entiendo también fuiste entonces exalumno de la Escuela Cristóbal Colón. Claro, porque esa escuela la fundaron también los hermanos lasallistas en combinación con el abad de la Basílica de Guadalupe. Entonces pasábamos de ahí a la Escuela Cristóbal Colón. En la Escuela Cristóbal Colón estuve hasta la secundaria. De ahí me fui a la Preparatoria Nacional, y de allá a la UNAM en distintas
pasos, no todos acertados. Oye, ahí vamos al tema de la prepa. Entiendo que estudiaste en la prepa 9, si estoy en lo correcto. Sí, la preparatoria 9. Y que de ahí fuiste líder estudiantil. Mira, esa es una de las características, creo que también de mi vida. Siempre, quizá por la influencia de los hermanos lasallistas y luego de grupos de líderes que se acercaron en su momento a todas nuestras escuelas, a ponernos un reto muy importante que era cómo dedicarle tu vida al bien del país. Incluso en algún momento podíamos, si nosotros, yo vivía algo así, salvar al país, ¿no? Así es el idealismo de joven. Y en la preparatoria me tocó ser representante de las preparatorias ante el consejo universitario. Uh-huh. Eran elecciones, además era muy emocionante, ¿no? Entonces en ese tiempo eran 7 preparatorias y me tocó ser electo representar a las preparatorias de la UNAM en tiempo de, pues, agitado, muy agitado en la universidad. Me tocó exactamente en la preparatoria el movimiento estudiantil del 68, ese me tocó en tercero de prepa y fue pues, una época de bastantes definiciones. Nosotros nos tocó vivir la época de la polarización mundial. Estos dos grandes focos, que en realidad eran 3, ¿no? Pero los dos grandes focos polarizados, el foco de Rusia y toda su expansión, sobre todo el comunismo real, el comunismo que fue ganando países. Nos tocó ver, conocer, estudiar y prever el comunismo como tal. Mucha gente no lo ha vivido. Nosotros nos tocó también ver la revolución china, por ejemplo, todos estos países. Y por el otro lado, el esfuerzo, diríamos, lo que llamamos el mundo libre, porque hablamos de la Segunda Guerra Mundial, ya estaba en el 68 todo el tema de Vietnam, estaba el tema de Corea, todo esto, y era un tema de guerra real. Entonces, nuestra psicología, nuestra mente era una mente de un mundo que se dejaba conquistar en Occidente por el comunismo, y era físicamente también, no solamente la idea marxista, de tal manera que nos tocó ser una generación combativa, ¿no? Uh-huh. Y también representativa. Y ahí nos empezó a surgir este tema de cómo hacerte responsable de lo social. Fíjate que interesante porque pues fue un momento peculiar de la historia del siglo XX, todas las revoluciones de mayo y todo lo que estaba viviéndose ahí. Pero bueno, termina la prepa y decides irte a estudiar, entiendo, primero ingeniería. Y me entré a la UNAM como por una inercia, creo que sin mucho estudio vocacional, porque yo trabajaba en la compañía de luz y fuerza del centro y lo lógico era que ahí la carrera que hacías era pues por el lado de las ingenierías. Me tocó una experiencia, estuve ahí 14 años. Y bueno, yo entré en ingeniería, yo diría que bien, con mucho candor, porque llegué hasta el 7º semestre y después del 7º semestre, además hay un accidente con con la que fue mi esposa, porque de noviazgo, después del 7º semestre, cuando iba el 8º, le dije, oye, se llamaba Nora, oye, no, dice, quiero platicar algo muy importante. Entonces se entusiasmó porque me le llevé a cenar y todo, y ella pensaba que le iba a dar el anillo de compromiso, pero lo que le dije es, oye, voy a cambiar de carrera. Entonces fue un momento muy difícil, y la verdad es que yo ya traía la inercia social, ya tenía como en el corazón y en las vivencias esta ocupación y preocupación, pues esto, ¿no? Porque participé en muchos grupos también en la universidad y alrededor de la universidad, de tal manera que vi que mi vocación era más social. Entonces lo primero que se me ocurrió fue decir, así es lo social, pues periodismo. Y me metí a la Carlos Septién. Y entré ahí, aguanté un mes y me di cuenta pues, que no era mi carrera, ¿no? Esta era otra cosa muy distinta, muy ligera, ¿no? Y ya pensándolo bien, entré a Derecho. Entré a Derecho porque Derecho me parecía que era la carrera típica, ¿no? De este humanismo, preocupación social y una construcción. Y Derecho en realidad me fue muy bien, me seguí ahí muy bien y bueno, acabé Derecho y luego ya seguí a partir de ahí otro tipo de estudios. Pero esta fue mi carrera complicada. Oye, hace rato mencionaste a Nora. ¿Cómo la conociste? Sé que llegaron casi a los 48 años de casados, que hace poco partió.
Pero ¿cómo fue ese enamoramiento, ese noviazgo y después durar tantos años de casado en estos tiempos actuales? Es muy complicado. Sí, fíjate que 48 años tuve, íbamos a cumplir 49 el 15 de mayo pasado, pero también fuimos 5 años novios más, entonces eso te me en cuenta para la relación. Claro. Y estrictamente fue mi única novia. Tuve ahí por ahí como un encuentro casual de estos muy temporales. Yo era muy tímido en ese tiempo y se me quitó lo tímido, ¿sí? Pero, ¿cómo la conocí? A través de los grupos de apostolado. Teníamos muchos grupos sociales de apostolado. Ella también era una incesante inquieta de lo social. También tenía un amor por la patria increíble y tenía una gran formación espiritual. Entonces, en los grupos que eran de apostolado de la zona donde vivíamos y en los congresos donde participábamos, pues fuimos conociéndonos muchas personas. Y esto para mí también es un aprendizaje para todos los jóvenes. Te vas encontrando la gente que te va dando identidad, que vibras con ellos, que anhelas con ellos, que luchas con ellos, que compartes. Y ahí la conocí. Y su hermano, que por cierto, que no me oiga, creo que eran celosones, porque ellos tenían otros candidatos para ella, según ellos mejor, pero pues los derroqué. Entonces, pues fueron derrocados, ¿no? Y nos enamoramos casi, casi te diría, a primera vista. Yo iba a buscar un día a su hermano, porque estaba en uno de los grupos de apostolado que teníamos y grupos de acción cívica que se llamaba el Pumas, Promoción Universitaria de Acción Social, Mexicana de Acción Social, y él pertenecía entonces, él iba a ir a una reunión, nos hacía falta, fui por él, y la que me abrió fue ella, y entonces pues yo pregunté por él, y más bien ya nos quedamos a conversar, ella y yo, y desde ahí seguí buscando a mi amigo, ya no lo buscaba para las reuniones, ¿sí? Nos fuimos, verdaderamente nos fuimos enamorando, bien. Te diría así humanamente dicho, ella era una mujer muy guapa y tenía muchos pretendientes, pero era muy formal, muy alegre, pero muy formal, muy sana. Y, y la verdad es que así lo digo de broma, pero partí la plaza y adiós los enemigos que se acercaban por ahí, ¿no? Así que muy bien, ¿no? Sí. Oye, pero dices que eras tímido, pero te decían Paco Chulo. Ah, esto fue, es que era scout. Éramos scout, fui scout desde la secundaria y Ujú. te digo que de principio era tímido y tenía amigos, amigos que eran bastante fuertes para las bromas, pero unos amigos que todavía los guardo hasta ahorita, rudos también, ¿no? Como nuestra zona era, digamos, vamos a decir, no digo barrio porque era una zona, pero sí era ruda, éramos gente muy decidida para todo y ellos también. Y bueno, yo tenía amigos, ahí fuimos haciendo, te digo, grupos comunes, pero dentro de estos grupos, sobre todo en los scouts, íbamos pues, a las convivencias, íbamos a los campamentos, y yo era más chico que ellos, y entonces me empezaban a molestar por mis hermanas. Mis hermanas eran guapas. Entonces, bueno, sí, mis hermanas verdaderamente eran guapas, ¿no? Y entonces todos querían ser mis amigos, aparte de lo que compartíamos, ¿no? Pero entonces me empezaban a molestar y como yo era muy tímido, pues era un hombre que me ponía sonrojado, ¿no? Un joven sonrojado. Pero ahí como todos los grupos, ¿no? Ahí aprendes a sobrevivir. Y entonces por molestar, ¿sí? Empezaron a decir, oye, en vez de decir de mis hermanas, empezaron a decir Paco Chulo, o sea, pero era más bien por la referencia de mis hermanas, ¿no? Ah, Pero mira. se me quedó y entonces ahí ya se quedó y así, pues en la amistad todo se vale, ¿no? Y entonces vas conociendo y vas poniendo un mote, ¿no? A cada amigo y a mí se me quedó y luego preguntaron recientemente que falleció una amiga de mi esposa y le dijo un día, oye, y ese Pacuchulo, pues, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó después? ¿No? Ya cómo quedó. Entonces era una broma ya de gente ya mayor. Oye, entiendo que empiezas a trabajar muy chico, incluso trabajaste en Luxus, una venta de chocolates, desde ahí empezaste muy joven. Mira, al ser 11 hermanos, tuvimos que todos que colaborar y empezamos a vender desde carpetas que tejía mi mamá,
Ujú. íbamos y las vendíamos en algunos lugares y así. Empezamos con ese tipo de cosas como y aprendimos, mi primer trabajo fue en un taller mecánico, ¿sí? Que era tal cual ayudar a recoger la rebaba del fierro que hacían ahí, ese tipo de cosas, ¿no? Y ya un poquito más grandecito, entré a la Luxus, que era una compañía muy importante en México, en la zona, era dulces y chocolates, y me tocó junto con otro amigo, que fue el que invitó, Benjamín Tobar y Carlos Arana, otro amigo, los tres éramos entrañables, y hicimos un equipo, entonces nos dejaron en la Luxus toda la bodega de ventas de chocolates. Entonces ahí iban los vendedores de casa en casa a vender chocolates, y había unos chocolates que eran 4 tabletas de chocolates y que tenían en el forro una mica de Disney. Entonces era Mickey Mouse y era pues todos los personajes que era y se coleccionaban. Entonces nosotros dirigíamos eso y dirigíamos la bodega. Y ahí fuimos creciendo, terminando de la Luxus, que fue, bueno, te voy a decir que eso fue a los 15 años, 15 16 años. A los 16 años entré a un despacho de unos primos, y a los 17 años entré a la compañía de luz. Entonces entré a trabajar, digamos, rápidamente, y pues era importante para contribuir con toda la ayuda a la familia, y además hacerte absolutamente, digamos, independiente digo económicamente, ¿no? Así que desde muy chico aprendías eso. Bueno, entiendo. Entonces, bueno, estás en la compañía y bueno, después te casas y estás todavía con la inquietud de la participación política y de lo social, como dices tú, más que de lo político, lo social, hay como una pauta importante. Entiendo que también trabajaste en Altos Hornos de México. Sí, renuncié a Compañía de Luz y 14 años, lo que era un pecado mortal aquel entonces, porque Compañía de Luz era así como si entras de tiempo completo a Tesla, ¿no? Entonces era así, era Petróleos y Compañía de Luz era no te salgas, ¿no? De hecho, tenía algunos familiares que se enojaron conmigo porque renuncié, pero yo ya estudiaba Derecho en ese tiempo, entonces ya mi horizonte no era ahí. Y creo que fue una fortuna haberme salido ahí, no por falta de agradecimiento, sino porque pude hacer una carrera y de ahí brinqué a Altos Hornos de México. Entré ahí con un amigo, que él estaba encargado de recursos humanos, y entré al área de capacitación, que me cayó muy bien porque esa combinación de derecho y la técnica que yo tenía me hizo ser muy capaz en términos de capacitación, la entendía muy bien. De Ujú. hecho, me encargué de la captación técnica ahí y luego administrativa. Eso nos permitió que desde ahí, estos amigos tres, hiciéramos un despacho que hasta la fecha subsiste. Es un despacho de consultoría y capacitación y de desarrollo, que desde ahí experimentamos, y bueno, de ahí fue parte de ya mi vida. Porque después de Altos Hornos de México, me salí al despacho propio. Ese despacho nos fue muy bien, y de ese despacho luego entré a ADO, que estuve 5 años en ADO, y después dejé esto, seguí con mi despacho y me dediqué ya de tiempo más completo a una institución que se llama a favor de lo mejor en los medios de comunicación. Pero en el inter de esta historia, pues estuve participando en muchas instituciones, ¿no? Estuve, por ejemplo, participando en Coparmex, en el área educativa. En ese tiempo Coparmex tenía una idea muy importante para el tema educativo, y ahí, entre otras cosas, ahí participé. Pues sí, muy bien, mi querido Paco. Vamos a hacer la pausa correspondiente ahorita. Vamos a seguir platicando ya para cerrar un poco algunos temas de la vida que tienen que ver mucho con lo que estamos viendo hoy en día y con el futuro. Así que regresamos, hacemos una pausa aquí en la entrevista con Guillermo Torres Quirós y regresamos. Bueno, pues ya regresamos aquí en la entrevista con Guillermo Torres Quirós, un servidor, y bueno, continuamos platicando con Francisco Javier González Garza, Paco, para los amigos, como lo conoce mucha gente. Y bueno, nos está contando de su vida bastante interesante, algunas decisiones de la vida. Y bueno, estabas tú hablando en esta parte final de que efectivamente vas a favor de lo mejor, pero si nos damos unos pasos antes, pues estuviste muy activo con el tema educativo.
La educación fue sin duda un tema para ti importante, pero también en el tema político, y me regreso un poco más atrás, entiendo que en Coparmex, eres de los creativos, eh, ante la situación que estaba a principios de la década de los 80 y toda la década de los 80, que fue una década de crisis permanente. Entiendo que se hicieron estos foros de México por la Libertad y que de ahí surgieron los liderazgos de Coparmex que se van a empezar a meter en la política. Eh, Algunos de ellos como Manuel J. Cloutier, como Fernando Canales Clarión, como Emilio Goicoechea, algunos otros personajes que se van a involucrar muchísimo, en Ernesto Rufo Apel, que se van a involucrar del ámbito empresarial al ámbito político. Y fíjate, Paco, que yo platicando con algunos de esos actores en algunos momentos siempre me han dicho que algo que les marcó fue precisamente estos foros que organizó Coparmex de México por la Libertad, porque les ayudó a abrirse los ojos de lo que estaba pasando en el México de aquel momento. ¿Qué nos puedes decir? Mira, yo tuve contacto muy grande con el tema educativo a través primero de la Unión Nacional de Padres de Familia, de la cual fui presidente un tiempo, y que esto fue, que dirían en los 76 más o menos, en 1976. Y a su vez estaba ya el país en un tema muy complicado. Estamos hablando de las épocas de Echeverría, de Luis Uh-huh. Echeverría, que le dio un giro al país un tanto parecido al de ahora, porque me parecen ahí que hay cosas muy cercanas. Primero, un asunto hacia el totalitarismo, un voluntarismo del presidente, un yo mando, y esto empezó a complicar el país. El país verdaderamente entró en una fase incluso de violencia desde el Estado. Entonces, el tema educativo fue también un tema que se venía discutiendo hace mucho y tenía dos elementos con esta búsqueda del control totalitario del pensamiento. Los libros de texto eran un tema vital. Es decir, los libros de texto sirvieron como un instrumento para reflejar la idea de momento y estaba exactamente en los debates del marxismo, el comunismo y el socialismo, y ahí vino una avalancha que fue radical, de tal manera que se trató de influir en la conciencia de las personas y los niños con las tesis estas que sobre todo eran de izquierda, marxistas, naturalistas, en extremo, sexualizadas y luego sobre todo revolucionarias. Bueno, entonces ahí empecé con el tema y además era la época donde el analfabetismo era amplio Uh-huh. y realmente el sistema educativo era mucho más pobre de lo que es ahora. Bueno, entonces ahí me involucré. Luego vino una actividad. Yo empecé a participar en el Partido Acción Nacional. Empecé a ser candidato, fui dos veces candidato, uno de ellos en 79 y luego uno en 80, en 79, perdón, 79, y ahí me hice diputado federal. Y Uh-huh. esto terminé yo en el 82. En ese periodo vino la nacionalización de la banca. La anexión de la banca fue un golpe que dio López Portillo después del fracaso económico, del despilfarro de todo ese sexenio. Fue el momento de mayor ligereza, mayor corrupción y bueno, esto entró el país en una crisis que nos llevó a las inflaciones, ya veníamos del totalitarismo y yo vino el despilfarro. Y ahí, en esa crisis, Coparmex tiene me parece que una muy brillante, tratar de explicar en todo el país qué estaba pasando. Y para explicar en el país lo que estaba pasando, empezó a organizar foros que se llamaban México en la Libertad, por la Libertad. Quiere decir que entre Echeverría y López Portillo, estos dos, por lo menos estos dos temas, las corrientes políticas, culturales, educativas, más el fracaso económico, el despilfarro, la pregunta era, cambió la sociedad, diría. Ahí cambió la sociedad, despertó la sociedad. Y despertó porque se empezaron a llevar estos foros que eran foros de información con especialistas y de diálogo y de llamamiento. Y efectivamente en todo el país se empezaron a hacer unas dinámicas que llevábamos temáticas, eran temáticas. A ver, vamos a ver, en ese tiempo apenas se empezaba a entender lo que era la inflación. La gente no sabía lo que era la inflación, ni menos sus efectos. Y la izquierda pues trataba
decir que la economía centralizada era el camino y entonces era el debate, era uno de los debates, pero también te digo el ideológico y también el social, de tal manera que entonces estos foros que tenían una serie de temas se fueron llevando y se fueron reuniendo fundamentalmente gente que estaba en el medio empresarial, empresarios pequeños, empresarios medianos, empresarios grandes, pero también otra parte de otro grupo de la sociedad. Entonces, en eso, a mí me tocó participar en esos foros exitosísimos, te diría exitosísimos, que influyeron mucho. En la parte educativa, a mí me tocaba explicar de dónde venía el tema de la centralización educativa, por qué estos grupos querían tener el control total sobre todo el dominio sobre las escuelas, la libertad de enseñanza, el contenido, apenas se discutía la calidad educativa, cómo resolver el problema, y esto hizo que hubiera muchas respuestas, como que fue un auge de gente que entendía lo mismo, veía lo mismo, estaba descontento, desconcertado, estábamos en un clima donde el PRI era dominante, pero ya se empezaba a romper la hegemonía del PRI, fundamentalmente con el crecimiento del PAN, y el PAN fue uno de los, digamos, de los recipientes donde fue a caer mucha gente que estaba inquieta y que no veía en el PRI, porque era el PRI en ese tiempo el que gobernaba, no veía solución. Y esto hizo el renacer vocaciones muy importantes, ¿no? Ahí surgen efectivamente, surgen Rufo, me parece que Rufo, bueno, me tocó conocerlo. Rufo fue uno de los primeros líderes con mucha valentía, que fue el primer reto democrático en el país. Para mí fue el primer lugar donde se dio la gran batalla democrática, que además se ganó. Pero el ambiente era un ambiente en contra de todos los trucos como hoy con las elecciones que acabamos de ver. En ese ambiente era el robo de urnas, la sustitución de casillas, el conteo en las casas, el conteo por órganos centralizados, el gobierno tenía el control de la decisión electoral, entonces se vivía en eso y la economía era una economía cerrada. Hay que recordar que apenas estábamos abriendo la economía, era el momento de que se discutía el GATT era a ver si nos abríamos o no, y posteriormente vino el Tratado de Libre Comercio, pero después de una etapa. Y estos planteamientos que hacía este grupo de México por la Libertad fueron plantando y fueron efectivamente creando esa corriente nueva en México que terminó cambiando el tema democrático, fundamentalmente el democrático. Que ahí entiendo, tú fuiste una pieza clave para impulsar la candidatura presidencial en el 88, precisamente de un empresario sinaloense, expresidente Coparmex y del CC, Manuel J. Cloutier. Sí, mira, yo había sido diputado federal en el PAN, que por cierto me da mucho gusto, fue de los que más participaba en tribuna, realmente, porque hay diputados que nunca participan en la tribuna, y después que terminé la diputación, fui invitado por Pablo Emilio Madero y por la dirección a formar, para profesionalizar más el PAN. Y ahí junto con otras personas empezamos a la profesionalización del PAN. Y vino, ya el PAN también estaba en medio de los debates de la democracia real. Es decir, el PAN siempre fue un partido que promovió la democracia y la promovió, pero fundamentalmente con en tema de fondo que era el testimonio. Era un partido que era testimonial. Pero empezó a crecer el debate sobre si la oposición debería ir por el gobierno, si podía ir a gobernar. Y en ese debate se cursó precisamente estas corrientes de nuevos líderes sociales que se daban cuenta de que había que entrar a la política para cambiar y transformar este estado de cosas. Y estos líderes se volvieron mucho más activos que incluso muchos de los líderes que yo podría decir que siendo buenos y formados estaban como estacionados en el PAN. Entonces el debate interno fue ese, si el PAN debería ir creciendo para ir yendo a las posiciones de gobierno y demostrar que se podía ganar con otra teoría, con otros principios, gobernar ahí. Y esto fue lo que fue creando lo que se llama la corriente neopanista. La corriente neopanista estaba de acuerdo con los principios, eran de los principios,
pero no se conformaba con el testimonio, sino decían, no, tenemos que tener un papel activo real. Y vino pues el gran debate. En ese momento, viene la campaña presidencial y los candidatos internos. Hubo tres candidatos en el PAN, tres líderes. Uno se llama González Esmal, ¿sí? Ujú. Jesús El González otro, Marín. perdón, Jesús González Esmal, sí, el otro fue uno menos conocido, y Manuel Cloutier. Entonces, los dos anteriores eran propiamente de la casa, ¿no? De la casa del PAN. El más destacado era Jesús González Esmal, era un líder que escribía con presencia, líder del PAN, pero Manuel Cloutier era un líder venido digamos, del campo empresarial, pero también del campo del compromiso, yo diría, más real con lo social. Y Mm. ya se había destacado, él ya había decidido, porque fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial, había sido presidente de Coparmex, es decir, está empapado en toda la temática y decidió participar, yo digo que gracias a los diálogos con él, porque se tuvo que ir a platicar con él. Hay una cosa que nadie sabe, que la cuento, es una anécdota personal, que cuando se le fue a proponer entrarle al PAN decididamente, porque el hombre tomaba la decisión y se comprometía, en algún momento decía, oye, yo no tengo estómago para el PAN. ¿Y qué quería decir? No, decía que no tenía estómago para aguantar. Era un hombre que llevaba prisa en el sentido de la activación. Pero ese era un rasgo muy de él, era un líder muy natural, muy genuino, con una lógica aplastante, de experiencia verdaderamente de vida. Él trabajaba para el campo, genuino, con una familia muy bien formada, pero de participación. De tal manera que su liderazgo fue natural. Entonces, en el Congreso, donde se decidía candidato, fue un encuentro previo a recorrer todo el país. O sea, los dos candidatos, los tres, el otro era Eugenio Ortiz Walsh, los tres recorriendo el país, y a mí me tocó representar a Manuel Cloutier. Fui su representante en el PAN. Y bueno, fue interesantísimo ver cómo los panistas que eran como tradicionales se fueron entusiasmando naturalmente por Manuel Cloutier. Me llamó muchísimo, por ejemplo, el Distrito Federal. El Distrito Federal que había mucho panismo, de mucha formación, de mucha convicción, pero se enamoraron de Cloutier por su liderazgo, por su convicción. Michoacán, que era otro de los temas, el panismo más, digamos, genuino, más tradicional, era en Michoacán. Cuando fuimos allá, yo tenía temor en esa campaña, y no, se arrasó Manuel Cloutier, y fue arrasando en todos lados, en las previas, diríamos, ¿no? En el recorrido. Entonces, cuando se llega a la convención, se formaron dos bandos. Los bandos, digamos, es decir, de los tradicionalistas, que impulsaban fundamentalmente a Jesús González Esmal, ¿no? Era, digamos, toda la tradición panista. Y estoy hablando de Conchello, y estoy hablando de Bernardo Batis, que ahora está en la cuarta T. Estoy hablando de la tradición, y estoy hablando de lo que decían los del norte, ¿no? Los del norte. Los bárbaros del norte. Los bárbaros del norte, que era puro líder, que había conquistado sus estados, o venía conquistado sus estados, ¿no? Francisco Barrio, ¿no? Canales Clarión, así, muchos líderes, y también líderes del sur, pero también líderes del Bajío, Puebla, todo eso. Entonces, esa era nuestra alianza. Y verdaderamente, desde que entramos a la convención, que fue una convención muy grande, éramos más de 7,000 personas, y empezó el ánimo y el debate. Bueno, la conclusión fue que ahí Manuel Cloutier arrasó con el 79% de la votación, cosa que fue un mensaje clarísimo para todo el PAN. Era la voluntad del PAN, y un mensaje clarísimo para los que no tenían esta convicción de cambio como se debía. Y el PAN, pues debía de haber asimilado esto bien, lo que provocó luego una ruptura interna, esa corriente, ¿no? Esa corriente se le vio como arribista, incluso se les acusó medio de liberales, ¿no? Cuando no era así. No era el problema de esto, el problema era el liderazgo, ¿no? Y la decisión de participar en la política de una manera decidida, activa,
¿no? Enfrentada. Y esto fue lo que pasó. Entonces, Manuel Cloutier viene de esos grupos, efectivamente, de esos, yo diría, de esos convencidos de México por la libertad. Hay todos ellos te podía hablar de líderes en Puebla, de líderes en Sinaloa, de líderes bueno, en todos lados, ¿no? Y esto fue la renovación del PAN. Oye, muy interesante porque hay mucha semejanza con cosas que están pasando hoy en día. Pero bueno, ya nos mencionaste, estuviste en la Unión y de repente yo me acuerdo, estamos hablando de la década de los 90, casi finales de la década de los 90, pues empieza a haber mucha violencia en la televisión, los contenidos, y empiezan los talk shows famosos, donde empiezan a tocar temas muy polémicos. Y yo lo que más me acuerdo es que eran en horarios de la comida, eran horarios así, y entiendo que surge la inquietud de hacer algo porque mejoren los contenidos de los medios, y ahí es como surge a favor de lo mejor, ¿no? Sí, mira, el fenómeno creo que es el siguiente. En los 90 dominaba fundamentalmente la televisión, después la radio y en su proporción la prensa, ¿no? Que siempre tiene o tiene influencia. Es decir, estábamos en el momento donde la televisión era dominante y fundamentalmente pues había dos canales, ¿no? Dos canales que eran los dominantes, los canales más amplios. Y veníamos también de la tradición de que la noticia era dominada también por algunos noticieros. Sabludowski era el que más dominaba, ¿no? Lo que decía Ujú. Sabludowski era así como la voz del pueblo. Y el pueblo estaba acostumbrado, se la ciudadanía está acostumbrada precisamente a la televisión, creer todo lo de la televisión y demás. Pero viene también el cambio interno en los medios. Hay un cambio en Televisa también muy fuerte, es cuando empieza a haber el cambio de administración y esto habla de nuevas corrientes en los medios y ellos identificaron que tenían como un retraso. Y en el mundo empezaron los talk shows a hacer un formato novedoso. Este formato novedoso hacía que el talk show era un voyerismo, era mucho exponerse, presentar, y sobre todo el mecanismo era muy, muy interesante porque era someter algo así como casos reales o inventados, ponerlos a debate público, empezaron ahí como los debates públicos, y alguien que era el que dirigía el programa le hacía como de moderador. Entonces, Ujú. ese era el formato. Pero el tema en realidad era crear rating a través del escándalo. Y el primero que llegó fue el programa de Cristina Salaguedi, Orlegui, ujú. Salegui, ¿no? Que era la que venía de Miami, tenía Ujú. un programa exitoso, la contrataron para venir aquí a México y para abrir el camino, porque eso fue lo que entendimos, hicieron programas escándalos y los metieron en horarios de toda la familia, los más preferentes, efectivamente, porque siento que ahí querían hacer el llamado, crear este espectáculo, esta llamada. Entonces, en tiempo de familia y en tiempo de niños, los medios, la hora de la comida, efectivamente, es cuando los niños salieron de clase, es cuando comen, y después están en la casa a partir de ahí, pero están más conectados, estaban más conectados a la televisión de día hasta las 7 de la noche. Bueno, en estas franjas es cuando decidieron meter este programa. Y el programa era realmente un programa escandaloso, ¿no? Puedo decir dos o tres de estos que eran, Ujú. uno que se me ha grabado, que era Las abuelitas vedette. Entonces, tú estás comiendo y de repente aparecen señoras de una edad avanzada, perdón que les diga así, porque así era así, mostrándose, haciendo contorsiones en tubos, ¿sí? En tubos, pues mostrándose como eso, ya eran las abuelitas vedette. Una cosa verdaderamente espantosa, ridícula, ¿sí? Ujú. Pero infame, ¿no? Y así como eso, había una serie de temas, de discusiones. Por ejemplo, Cristina traía a una persona que se peleaba con el esposo. La acusación de ella era que porque se había metido con la vecina con la cual había tenido una hija, pero que después también se había metido con la hija. Y eran las discusiones morbosas el morbo del morbo.
y eran discusiones que provocaba ella. El mecanismo es que la conductora provoca, hace que se enfrenten en muchos días hasta la violencia, ¿no? Bueno, era un Ujú. formato. Pero junto con ese formato empezaron a aparecer también los formatos crudos de los noticieros. Duro en directo, por ejemplo, Duro Ujú. en directo y otro que era de nota roja, porque los empezaban a competir con los mismos formatos. Una televisión sacaba algo, el otro sacaba algo y tenían que ser más rudos. Entonces también, igual a una hora de familia, yo me acuerdo uno que nos marcó mucho, fue en estos formatos, un muchacho que se roba en una tienda unos panes en un pueblo, lo detiene el pueblo, lo detiene en el kiosco, lo tiene ahí amarrado todo el tiempo, y al otro día lo sacan y llega los de noticieros y le preguntan a la gente, oigan, ¿y lo qué? ¿Ya nomás se va a ir y lo van a dejar así o qué van a hacer? Y eso hizo que el público empezara, porque lo estaban viendo en televisión, a tener que castigar al muchacho. Entonces lo Claro. empiezan a golpear, y después de una golpiza lo sueltan, y los noticieros ahí viendo la golpiza y diciendo, ella eso es justicia, no justicia, o sea, provocando, tal cual. Sí, sí, Hasta sí. que de momento llega alguien con una cubeta, lo baña de un líquido y alguien le prende fuego. Entonces fue un asunto, imagínate ver esto en televisión, en vivo, un linchamiento y acabar con eso, ¿no? Bueno, la siguiente televisora trató de hacer lo mismo porque tenía que ganar la noticia y la competencia empezó a ser entre violencia y así, y ahí empezó una carrera. Entonces, frente a esto, la sociedad empezó a indignarse y ahí empezó un movimiento que surgió de una agrupación que se llamaba Promotora de los Valores, que éramos más o menos 30 organizaciones que promovían los valores, que capitaneaba la Unión de Padres de Familia, que yo capitaneaba. Entonces, hicimos conferencias de prensa, una conferencia de prensa reprobando todo esto. En esa conferencia de prensa estaban los del programa de Cristina, nos retaron a tener un diálogo con Cristina, lo aceptamos, fuimos al famoso diálogo con Cristina y caímos en una trampa, ¿no? Porque caímos en una trampa, era en vivo, estaba en oscuro, nos sentaron en unas sillitas, éramos dos de la Unión y una amiga que era comunicadora, y cuando nos dimos cuenta se prende la luz, nosotros el micrófono, se abre y se abre un telón enfrente, más o menos 400 personas ahí aplaudiendo a Cristina. Aparece Cristina con micrófono, con show, y a nosotros nos ponen bueno, nos pusieron una golpiza, ¿no? Un diálogo ahí en vivo, ¿no? O sea, caímos en una trampa tal cual, ¿no? ¿Sí? Y eso hizo que se provocara eso provocó una reacción peor. Entonces nos juntamos estas agrupaciones y en una mesa de educación donde estaban algunos líderes, entre otros de educación, don Lorenzo Servidje, nos dijo, oye, pues, ¿qué hicieron para hacer ese escándalo nacional? Y ya explicamos el tema y dijimos, ¿por qué no hacemos algo serio? Y de esa idea de don Roberto Servidje, don Lorenzo Servidje, que ya habían ellos trabajado este tema, un poco de la responsabilidad social de la empresa con los medios de comunicación, su razonamiento era, los anunciantes tenemos mucho que decir a las empresas que patrocinamos, ¿no? Pero cuando vieron este movimiento y con toda fidelidad, creamos un acuerdo para entrar en serio al tema. Y ahí se creó este tema, la primera discusión es saber si estábamos contra los medios de comunicación, pero en la primera diálogo que tuvimos muy serio, dijimos, no, nosotros queremos que los medios promuevan contenidos benéficos para la sociedad y de calidad. ¿Y qué es de calidad? Aquello que promueva lo mejor para las personas y para la sociedad, ¿no? Y ahí empezó. Se hizo una campaña gigante para ver si la gente estaba interesada. Fue un descubrimiento. Juntamos más de 4,5 millones de firmas reales. No había internet, no había esto. Se hizo una organización nacional con respecto a la gente salió a escuelas, a kioscos, ¿no? A juntar firmas en las iglesias. 4,5 millones de firmas que notaríamos. Entonces dijimos, sí tenemos respaldo. Es una causa que sí le interesa a la gente. Y ahí surgió a favor de lo mejor. Y entonces surgió haciendo crecer, invitando instituciones, escuelas, pensadores, y de ahí empezar a hacer congresos nacionales, ¿no? Para entrar a discutir el tema y a proponer soluciones.
Y esa es la historia inicial de A Favor de lo Mejor. Oye, ya estamos por concluir casi. Nada más rápido, dinos, cuéntanos, para ti, ¿qué te dejó don Lorenzo Servige? Y don Roberto Servige, también su hermano, dos grandes, yo creo que realmente seres humanos en toda la expresión de la palabra, empresarios, gente de fe, emprendedores. ¿Qué te dejó a ti la enseñanza de ellos? Mira, yo he tenido la fortuna en mi vida de conocer gente de esa calidad, no sé por qué. Yo digo que Dios ahí me ha acercado con muchísima gente buena, ¿eh? Entre otros José González Torres, que estuvo en el PAN, que fue uno de los pensadores, entre otros. Así me he encontrado mucha gente. Pero en ese tema, la fortuna de haberme encontrado con don Lorenzo Servidje y don Roberto Servidje es una experiencia maravillosa. Mira, primero porque son gente que tenía una comprensión completa social. Yo creo que también de fondo una concepción, yo podría decir también religiosa de la vida, ¿no? Entonces son de la gente que conozco más profundamente que lo social lo entienden. ¿Y qué es lo social? Los temas que pueden ayudar a las personas en cualquier condición a resolver sus mejoras en eso que se ha acuñado como el bien común. ¿Cómo contribuir con el bien común? Creo que tiene una claridad. Entonces, ¿qué me han dejado? Yo diría uno y otro, ¿eh? Uno, fíjate, la responsabilidad del tiempo. Don Lorenzo era un hombre de una precisión y una disciplina personal desde joven, ahí tengo la historia de su vida, desde que tuvo que hacerse cargo de la familia, él. Y un hombre de una disciplina y una entereza, a veces dice uno excesivamente disciplinado, ¿sí? Era enérgico, pero a su vez excesivamente bondadoso. Era un hombre de un binomio terrible. Él tenía una austeridad gigante, pese a que se volvió, déjame decirte, uno de los hombres más ricos de México, y que construyó una empresa que es ahorita internacional y que es un emblema y un orgullo para el país, ¿no? Es una empresa internacional que ya va ahorita en la segunda generación de administración, ¿no? Pero él personalmente, que era un hombre cuya estructura mental era temática. Cuando tú platicabas de energía, hablabas de energía y sabía de energía, sabía de temas de energía, porque era un hombre estudioso de los temas. Si hablabas de impuestos, hablaba de impuestos. Si hablaba de temas de religión, sabía de temas de religión. Así sucesivamente. Entonces, cuando sus diálogos eran así como focalizados, y es una disciplina gigante, porque entonces, cuando tomamos el tema de A Favor de lo Mejor, tomamos ese tema y a fondo. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué nos preocupa? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el poder de los medios? ¿Cuál es la fuerza? O sea, se compenetraban. Segundo, él era un hombre que cuando entraba ese tipo de causas, entraba él y también había y aportaba todos los recursos que tenía, sus relaciones, su intelecto y sus recursos económicos. Pero no era un hombre que te dejaba hacer una causa, sino que se enamoraba y le daba su tiempo. Él iba a juntas, tomaba comisiones, tomaba responsabilidades, te ligaba con personas, todo, ¿no? Ese es un tema. Un hombre profundamente, te digo, yo diría caritativo. Fue un hombre que aprendió a saber lo que era la riqueza. Vino de la austeridad, pero supo dividir lo que era de la empresa, justo, y lo que era de él, y lo de él era de lo que disponía. Entonces, cuando daba donativos que podían ser 1,000 pesos, 5,000 pesos, o podían ser mayores, 100,000 pesos o lo que tú quieras, dependiendo de la causa que apoyaba, ¿sí? Era de su dinero. Cuando falleció, se sabían de muchas causas que ayudaba, pero se supieron de muchas que no sabíamos que ayudaba. Es decir, sabía para qué era el dinero, no hizo el dinero para él, ¿sí? Yo en eso también observo igual a don Roberto, ¿no? Son gentes de ideas. Se convirtió por estudio, por disciplina, en un pensador con peso y un peso moral. Es decir, el prestigio que han tenido es porque su congruencia, que lo llevaron a las empresas, que lo llevaron a su vida personal, sin ser santos, ¿no? Pero su vida personal, la congruencia real. Y luego la moraleja. Siempre trataban de educar, siempre trataban digamos, de aconsejar lo mejor, pero sobre todo del involucramiento.
un tema de país, entendían al país. Don Roberto y don Lorenzo en su momento se han compenetrado al tema de la democracia. Es Ujú. más, don Lorenzo se atrevió a jugar con candidatos propios para la democracia, lo que era un riesgo para un empresario comprometido con su empresa, ¿no? Con su labor. Claro. Es decir, hay muchos aprendizajes de estos hombres y yo creo que son grandes porque te digo, sus disciplinas, sus principios, por ejemplo, ellos participan mucho en la USEM, Unión Social de Empresarios Mexicanos, pero como todos, dando conferencias personales, dando su ayuda, ayudando a crear ideas. Bueno, te diría que son unas vidas riquísimas que vale la pena tenerlos como referentes. Y pues, ¿qué me dejó? Pues todo eso. Termino con un asunto, ¿no, don Lorenzo? Que tenía todo su horario perfectamente controlado, sin estar, digamos, violentado por esto, porque comía a su hora, desayunaba a su hora, cenaba a su hora, pues que era un hombre comprometidísimo, ¿sí? En esa disciplina. Comía una vez por semana con su familia, pero cuando le sobraba tiempo, era de los que llegaba a tu oficina y decía, me cago muy claro, oye, ¿tienes 15 minutos? Sí, vamos a aprovecharlos. Y 15 minutos los aprovechaba y se iba a su siguiente reunión. Bueno, son aprendizajes, ¿no? Claro. De grandes hombres. Bueno, Paco, pues se nos acabó el tiempo, ahora sí que nos faltaron muchas cosas antes de hablar de la actual. La última pregunta, muy concisa, muy rápida. Imagínate que es la última ocasión que tienes ahí para platicar con ahorita, con Paco, con Federico, con Ricardo, con tus 13 nietos, no voy a mencionar a cada uno por el tiempo. ¿Cuál sería el último mensaje que tú les darías en vida? Mira, yo les daría el mensaje de busquen, así, perdón, que diga ya cuando uno va creciendo, busquen la salvación de su vida trascendente. No se guíen por lo humano ahorita, lo pasajero, aunque vivan intensamente su vida, pero busquen y no se pierdan del foco último. El foco último es su salvación eterna. Hay que creer que hay una vida después de esta vida y hay que perseguirla. Y perseguirla como aquí haciendo el bien. Disfruten la vida, pero haciendo el bien. No busquen el dinero, sí busquen la vida completa, integral, pero no se pierdan. No se pierdan de la vida que está por llegar. Paco, pues muchísimas gracias por esta entrevista y gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que pues pueden seguir la programación de Más Radio de La Paz en el 101.5 de FM y bueno, ese programa también lo pueden ver después en Facebook y en YouTube. Esta fue una emisión más, hoy 4 de junio de 2025. Hasta la próxima. La entrevista con Guillermo Torres Quirós.